Durante la Semana Grande en la que se celebra el Día de Muertos, todo México se transforma de color y alegría para celebrar la vida en contraposición con la muerte. Un elemento importante de estas celebraciones son las calaveras, y quizás por esas épocas se puede encontrar en alguna ciudad mexicana con una aglomeración de personas alrededor de un hombre sencillo, que está realizando un acto de magia sorprendente. Que usted es el que le va jalando, mira, que la pones a bailar. Dice una señora, dice, así cualquiera lo hace. Una pequeña calavera cobra vida, salta, baila, obedeciendo las instrucciones del mago. A ver, suéltele y que baile sola. Sin que haya posibilidad de que el mago la esté manipulando. A pesar de ello, la figura salta e interactúa con el mago como si tuviera vida propia. Va a decir, a ver, güey, que baile. Mira, se para. Toda pendeja, pero se para. Le dices, báilale, le baila. Quieta, se queda quieta. A ver, híncate, se hinca. Si usted le ordena que se siente, se sienta. Acuéstate. Haz unas lagartijas. Ahí está, ella. Medias gachas, pero las hace. Póngase a bailar, le baila. Dice un joven. El mago insinuará que hay un hilo invisible. Dice un joven, baila porque trae un hilo invisible. Dice, ya lo vi. Digo, pero ¿cómo si es invisible lo vas a ver? Sí, dice, la muchacha que está allá arriba es la que le jala. No, allá arriba. Pero luego demostrará que no hay nada tirando de ella por ninguno de sus lados. Hilos invisibles no existen. El amigo, el maldoso, ¿sabes qué va a hacer? Le va a buscar el hilo invisible por Akira. Le busca por acá. El amigo le busca a Akira. Le pone la mano acá arriba, acá atrás. Le busca a Akira. Por acá, por abajo, no le encuentra nada. En este video vamos a descubrir cómo es posible que la calaquita bailarina pueda moverse libremente. Pero antes debo advertirte que descubrir la verdad implica la responsabilidad de actuar conforme a ella. Put a smile on my face. Es tu última oportunidad. Después no hay marcha atrás. Si eliges la pastilla azul, descubrirás directamente el secreto del truco. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y yo te mostraré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, yo te ofrezco la verdad y nada más. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Vivimos en una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Muchos equivocadamente creen que la libertad consiste en hacer lo que nos dé la gana. Pero esta definición simplista, lejos de favorecer la libertad, termina destruyéndola. ¿Podemos hacer todo lo que queremos? ¿Acaso no queremos más de lo que podemos hacer? Se debe estar muy ciego para no darse cuenta que son una infinidad de factores las que nos limitan. Entonces, ¿la libertad es una ilusión o es algo diferente de lo que parece a primera impresión? Para tratar de comprender qué es la libertad, el hombre debe entender primero su propia naturaleza. Porque para saber lo que puede hacer es imprescindible no solo conocer sus capacidades, sino también sus límites. El dilema humano radica en que aunque tiene la capacidad de conocer y encontrar sentido a los seres que encuentra en el mundo, cuando trata de responder a la pregunta de ¿qué es el hombre?, encuentra que su propia existencia es un misterio abismal. Todo lo que hay en el mundo se realiza cuando cumple lo mejor posible con el fin al que están destinados según su naturaleza. El enigma del hombre es que a sus instintos debe sumar un factor adicional, su razón. Esto hace que el hombre responda a la realidad no solo en base a estímulos, sino como una compleja red de posibilidades, de las que debe hacerse responsable. El peligro está en que estas posibilidades para el hombre incluyen poder ir en contra del orden natural. El hombre es capaz de elevar su pensamiento a lo más sublime, pero también alcanzar las profundidades más abominables.
aquellas a las que ninguna bestia sería capaz de llegar. Pero aún el más corrupto de los hombres está buscando un bien, porque la humanidad parece anhelar un bien que está más allá de su limitada existencia. El problema del mal surgiría entonces cuando se antepone un bien inferior sobre uno mayor. Este, en el fondo, es un acto irracional. Entonces, ¿es un problema cultural? ¿O hay algo que impida al hombre alcanzar aquello que anhela? Cada hombre es por sí mismo responsable de sus decisiones, y son estas las que determinarán lo que todos los hombres son. La libertad pone en sus manos elegir el bien al que su razón orienta, lo cual implica reconocerse como parte de una comunidad, o elegir ser dominado por sus gustos, apetitos, y por aquellos que hoy más que nunca saben bien cómo dirigirlos, y a quienes no les conviene que te hagas demasiadas preguntas. Todos quieren ser libres, pero muchos cometen el mismo acto irracional que haría un esclavo liberado que decidiera libremente volver a ponerse las cadenas. Si hay alguna libertad verdadera, debe ser aquella que con la luz de la razón encuentra en el bien mayor el propósito que dirige sus acciones. Pero es normal que su amigo haga eso. Parece imposible, pero es la única posibilidad para que el amor verdadero sea una realidad. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike. Antes de continuar, recuerda que si estás aquí, lo que descubramos y tus decisiones determinarán quién eres. Este truco puede ser visto en distintas ciudades, tanto de México como en otros países de Latinoamérica, y recibe distintos nombres, por ejemplo la Calaquita en México o Carlitos en Argentina. A ver, híncate, siéntate, acuéstate, baila. A ver, brinca 3 veces, 1, 2, 3. Saca la pistola y pum, hasta la vista, baby. Como no podemos ver qué es lo que hace que la calavera se mueva, debemos ir más allá de nuestros sentidos. El mismo mago nos da una pista, dice que hay un hilo, aunque no lo veamos. Dice un joven, trae un hilo invisible. Ya lo vi. Digo, pero ¿cómo si es invisible lo vas a ver? Sí, dice, mírelo, aquí está. El amigo le busca aquí, mira, acá. Le pone la mano aquí, le busca acá atrás. Por aquí, mira, por acá, por abajo, no le encuentra nada. En un video anterior aprendimos a hacer hilo invisible. Voy a dejar el enlace en una de las tarjetas por si quieres hacerlo por ti mismo. El problema es descubrir cómo puede el mago estar usando un hilo si lo vemos interactuando con la Calaquita. Y sus movimientos hace que sea imposible que pueda ser él quien la esté moviendo. Báilale, la Calaquita le baila. Le dices quieta, se queda quieta. Híncate. Siéntate, se sienta. Acuéstate, se acuesta. Haz unas lagartijas. Ahí está. Medias gachas, pero... Un cómplice R2. El mago debe tener un colaborador. El movimiento de la figura pareciera indicar que hay alguien tirando desde arriba. Sin embargo, para descubrir ilusiones tenemos que ir más allá de las apariencias. Pero hay grabaciones que prueban que esto no es posible. La calaverita y el calaverito en 15. A ver, un beso de lengüita acá, mire, chiclale la camaleonina, ya. Parece a bailar, vale nariz. Entonces, ¿quién lo mueve? R2, te dije que dejaras de ver esos canales. Haz un rastreo de todos los registros que encuentres de este truco, en busca de algún patrón repetitivo que pueda darnos alguna pista. Esto es muy curioso, R2. En casi todos ellos hay una persona que lleva una prenda sobre sus brazos. Podría ser esta persona la que está moviendo la figura, pero ¿cómo es posible que ésta se mueva de arriba abajo? A menos claro que no estemos considerando todas las posibilidades. Le va a buscar el hilo invisible por aquí, le busca por acá. R2, volvamos a la simulación. Le pone la mano. Recrea la ubicación de todas las personas del video y encuentra la posición más probable del colaborador. Muy bien, R2. Ahora volvamos al video original y veamos quién puede ser. La muchacha del fondo, R2, lleva una prenda entre sus brazos.
Entonces debe haber un hilo invisible que va desde la chica, pasa por la calavera y se sostiene en algún punto de la pared. El extremo podría estar sostenido por un clavo o una goma de mascar. Ahora vamos a comprobar si nuestra teoría es correcta creando una réplica de la figura. Veremos si podemos duplicar su movimiento en la vida real. Hemos sostenido el extremo del hilo en una botella con agua, porque es lo que hemos visto que usan en varios de los registros del truco. Luego solo debemos tirar del otro lado del hilo para que la calavera baile, se siente, haga lagartijas, salte y sacamos la pistola, ¡pum! Y hasta la vista, baby. Ahora que ya sabes la verdad, si ves por tu localidad a alguien realizando el truco de la calaquita o de Carlitos, ve y colabora con él, porque como bien dice el tío Ben, no lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora sí, muchas gracias por ver y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.